¿no? Y lo más importante es Jesús. Amén. ¿Cuánto creen que lo más importante es Jesús? Lo más importante es Él. Él es el centro de todas las cosas, lo dice la Escritura. Dice la Escritura que Él es el centro. Y si tu aplauso recién fue para un hombre como yo, un común y corriente como vos, tiene que haber un aplauso para Él. Tiene que haber un aplauso fuerte. En el infierno escuche que vos estás aplaudiendo a Jesús. En el infierno escuche que vos estás adorando a Él. Aquel que dio la vida en la cruz. Aquel que no miró ni estimó nada, sino que entregó su vida por amor a vos, por amor a mí, por amor a ustedes, por amor al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que entregó, que lo regaló, que lo presentó a Cristo Jesús. Aplaudirle a Él, aplaudirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está en ti y en mí en esta noche. Aleluya. ¿Me dan un poquito de agua, por favor? Si no tienen ni quieren traer vino tinto puro, no hay problema. Es broma, sí que sí. ¿Me puede traer un poquito de agua? Perfecto. Bueno, ahí está mi esposa, que está con mi hija, que tiene 3 años. Está ahí dormida la nena. Ella se llama Yamila, la presento yo porque está en ese lugar. Y bueno, pesa unos kilos literal. Se llama Yamila y está en esta noche también con nosotros. Así que agradecemos por esta invitación. Porque es un gozo, es un privilegio poder compartir con el pastor Omar. Nos conocimos hace mucho tiempo, así creo que no sé si 14, pero 13 o 12 seguro. Y nos conocimos y fue muy importante. Fue muy importante haber venido a la ciudad, a la provincia de Buenos Aires. Yo soy de Mar del Plata. Y fue muy importante porque recuerdo que conté el testimonio. Recuerdo que en ese tiempo fue la tragedia esa de 11, ¿sí? Que fue el tema del tren, claro, del tren. Y recuerdo que había ido a ese lugar, bueno, nos cruzamos con el pastor, fui a ese lugar, compartimos con ellos, quedó marcada mi vida por muchos hermanos y por el pastor. Pero la cosa no terminó ahí. ¿Cuántos saben que la historia continúa? ¿Cuántos saben que la historia continúa? Y que tu vida y mi vida continúa la historia hasta el último día de nuestra vida terrenal. Porque después seguir continuando cuando venga Cristo por nosotros y los que murieron en Él van a resucitar. ¿O no creemos que vamos a resucitar? Entonces, abrete el libro de Marcos, de Marcos capítulo 2, versículo 1. ¿Saben que ese día yo conté el testimonio, lo que Dios hizo conmigo? No sé si alguno se acuerda de mí, no sé si hay gente de hace mucho o no. Después viste que la gente va llegando nueva y demás. Y quiero hablar de un poquito de esto. La pandemia nos marcó, ¿verdad? Nos ha marcado a todos, ¿no? Nos ha marcado un antes y un después. A todos nos ha marcado en la juventud, en los chicos, en los grandes. Yo llegué a la iglesia con 24 años, hoy tengo 38. Llegué a la iglesia con 24 años y llegué con un arma en la cintura. No sé si lo conté ese día, pero llegué con un 38 en la cintura. O Dios hacía algo conmigo o me quitaba la vida. Y bueno, no te puedo contar lo que sigue porque estoy acá. Si Dios hizo algo conmigo, te voy a contar algo que ya hizo. Que llegué, que Dios me liberó, que Dios me sanó y que Dios me cambió. Entonces, es tan importante conocer a Jesús y dar a conocer a Jesús. Entonces el libro de Marcos dice algo acerca de esto. ¿Me encontraron? Sí, Marcos capítulo 2. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Dónde estaba Jesús? En la casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho que yacía el paralítico
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Decían esto, ¿no? ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavilás así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es importante cuando comienza el capítulo con tu casa y termina con tu casa. Es importante eso porque es tan importante la casa, donde vivimos, donde estamos, ¿no? Porque podemos venir a la iglesia, podemos ir a trabajar, pero terminamos, ¿a dónde terminamos siempre? En la casa. Entonces cuando Jesús entra otra vez en Capernaum, dice que notoriamente comienza a predicar el mensaje en una casa, pero la primera vez que Jesús entra en una casa que se llama la casa de Pedro. Todos los historiadores, cuando vos leas y escuches los comentarios, vas a encontrarte con que Jesús entró la segunda vez en Capernaum, en esa casa, y esa casa era la casa de Pedro. Y nosotros sabemos que Pedro era un hombre del vulgo, un hombre con tosco, un hombre que pescaba, un hombre que estaba acostumbrado a otro vocabulario. Y cuando Jesús entra a la casa de Pedro, se encuentra con una situación. Y con la situación que se encuentra Jesús es con la suegra de Pedro enferma. Y si estuviera Dante que ver acá, diría un chiste de la suegra, ¿no? ¿O no? Pero realmente a Jesús le importó la familia. Porque él dijo: ¿qué le pasa a tu suegra? Y no, está enferma, tiene fiebre. Así que Jesús agarró automáticamente, oró por la mujer fue sanada y todos comenzaron a ver que Jesús quería hacer algo en la casa y en la familia. Y por eso cuando Jesús vuelve a entrar a Capernaum, vuelve a la casa de Pedro, porque dice: en esa casa sucedió un milagro y en esa casa va a seguir sucediendo milagros. Ahora, si tu oído espiritual está abierto, vas a entender que si Dios estuvo contigo una vez, va a seguir estando contigo siempre. Y va a seguir estando en tu casa. Porque podés tener problemas, podés tener situaciones, pero Jesús está en tu casa. Porque está en vos. Y si vos estás en ese lugar, Jesús está en la casa. Es tan importante. Y si no, querés que te diga al momento actual de la pandemia, ¿dónde nos encerramos? En la casa. Porque es tiempo de reconstruir la familia, de reconstruir las cosas, de reconstruir las casas. Cuando está mi esposa ahí, cuando nosotros comenzamos, servíamos al Señor, todo. Ahora te voy a contar un poquito acerca de nuestra historia. Cuando nosotros vino la pandemia, dijimos: bueno, no podemos ir a la iglesia, porque la verdad no podía venir la gente a la iglesia. Entonces le digo a mi esposa, yo era evangelista en ese momento, antes de la pandemia. Entonces le digo a mi esposa: bueno, vamos a orar, vamos a buscar al Señor, vamos a leer una palabra, vamos a compartir con casa, con la familia, con los chicos, vamos a estar ahí. Y comenzamos a orar, comenzamos a buscar al Señor, comenzamos a doblar nuestras rodillas, a encontrarnos con una palabra de parte de Dios y a orar, ¿no? Por cierto, después de haber estado en Buenos Aires, pasaron 2 años y Dios me lleva a Rosario, y en Rosario estuve predicando más o menos, Dios me llevó a 30 iglesias, llegamos a Córdoba y a un par de lugares más. A todo esto me llega un mensaje a los 2 o 3 días, a los 2 días de empezar a buscar al Señor, el Espíritu Santo me revela y me habla, y mientras oraba comenzaba a ver que ese lugar donde nosotros estábamos, ese lugar sería llamado Casa de Dios y Puerta del Cielo. ¿Cómo puede ser? Porque estamos en casa, ¿sí? ¿Qué la gente va a venir corriendo acá? Pensaba yo humanamente. Y es fácil a veces, es fácil entre comillas. Para los ministros es común agarrar a la persona a orar físicamente, cara a cara, ¿no? Con las manos, orar. Es común, es normal.
lo que hemos vivido. Y cuando comenzamos nosotros a orar y a buscar al Señor, me llega un mensaje de un chico amigo de Rosario y me dice, viste, quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas de esto? Entonces le di una contestación, lo llamé por teléfono y le digo yo, José, mira, nosotros estamos compartiendo la palabra en casa. Digo, ¿vos te gustaría compartir con nosotros la palabra? Sí, me gustaría, dice. Bueno, listo, hacemos un videollamado. Porque es extraordinario el espíritu, ¿no? Y cuando comenzamos a compartir, la primera vez había una chica en la casa de él, que era una vecina, el Espíritu Santo dio la palabra, ella es tocada por Dios. ¿Sabés lo que generó eso? Generó que estuviéramos predicando a través del Zoom en 10 provincias diferentes y llegar a Ecuador con el mensaje. O sea, la casa fue llamada Casa de Dios y Puerta del Señor. Pero no solo eso. Era gente católica a convertirse. Era gente que se manifestaba a través del Zoom. Vos veías que una persona se manifestaba y decía, ¿qué hago? ¿Qué le va a decir? ¿Tenero el nuevo que está al lado? O no, agarrando la cámara que no te pegue una trompada. No le podía decir nada. Era el Espíritu Santo que iba a la casa y lo sacaba y lo liberaba. Era ver a un niño, miren, nunca me olvido, no me acuerdo cuánto tendría, pero creo que tendría 12 o entre 9 y 12 años. La madre me dice, Fiorella se llama la madre, me dice, mira, está mi hijo con asma, está postrado en la cama, no se puede levantar, le dieron toda la medicación y está sin respirar. Y que hacía una cosa, cuando empezamos a orar, andá a donde está él y ponele la mano en el pecho. Cuando ella fue a la habitación, él estaba sentadito. Ella le puso la mano en el pecho y la espalda. Cuando oré por él, dice que sintió un fuego y fue sanado por completo. Fue él, porque iba a la casa. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Podemos hablar un montón de cosas de este mensaje. Pero si esta escritura no se hace viva con lo que caminamos, no termina siendo resultado, ¿verdad? Quiero que entendamos de que la escritura no solo se trata de leerla, sino de vivirla y de que entender que Él hace milagros y señales. Y que Él sigue vivo y activo en esta hora, ahora está activo. No necesitamos poner la mano sobre vos para que vos seas sanado o tu esposo o tu esposa sea convertido. Porque vos estás en el mejor lugar. Y cuando comenzamos a ver, un montón de cosas te puedo comentar, de que, alrededor de 500 personas se convirtieron al Señor a través del Zoom. Hoy sigue activo ese WhatsApp y seguimos compartiendo con la gente. Una mujer que estaba sentada, mira, con una almohada en la espalda, así toda postrada, y dice, hermano, por favor, ore por mí porque me duele mucho la columna. ¿Y qué te pasa? No sé, tengo muchos pensamientos, siempre los tuve toda mi vida. Listo, Alejandra, quédate ahí. Oré por ella y comenzó a enderezarse. Y entonces le digo, Alejandra, ahora sé lo que antes no podías hacer. Y comenzó a saltar y comenzó a llorar. Sentí un fuego que me tocó y sentí los ruidos de la columna que hacía trac, 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 trac. Era Dios en algo. Del chaco. O sea, no me pude haber tomado un avión, orar y venir. Era el Espíritu Santo que iba allá. Tenía un pasaje más directo que yo. Y es eso, es entender de que algo dentro tuyo hay. Por eso la Escritura dice en el libro de San Juan, que mayor es el que está en mí, el que está en el mundo. Cuando yo llegué acá a Buenos Aires, antes de venir a Buenos Aires, yo me acuerdo hasta el día de hoy, me senté en la punta de la cama de la casa de mi papá, tomo un CD, no sé si lo conté ese día, no sé si conté lo del CD, porque no conocieron lo que continuó después de venir a Buenos Aires ustedes, porque perdimos contacto con el pastor. Entonces, yo tengo un papá que era alcohólico. Mi papá llegó a tomar 14 litros de vino por día. Mi papá había perdido la familia, había perdido a mi mamá no estaba más con él porque hacía 5 años que estaba y cada vez que nosotros nos juntábamos con mi papá, era que mi papá quería pegarle a mi mamá, golpear a nosotros. Yo venía con la Biblia bajo el brazo, me acuerdo hasta el día de hoy, y mi papá me decía, a ver, vení que te voy a ver si te la aguantás y cosas así, borracho, me tiraba una trompada, yo me corría, se caía solo. Mi hermano perdido en la droga. Y cuando llegué acá, antes de llegar acá, vine porque el Espíritu Santo me habló de venir a Buenos Aires. Vine a ver a mi hermana. Le había predicado el mensaje por teléfono, ella había aceptado al Señor y vine a que ella conociera a Jesús. Y si vos te lo pones a mirar, hay un montón de iglesias acá.
pero el Espíritu Santo tenía un propósito. Y Dios me habló y me dijo, a través de un pastor me dijo, vos entregá la vida de tu papá a tu hermano y en las manos de Dios y agradecerle a Dios por tu papá. Y yo me puse a pensar y le digo, pero, escúchame René, ¿cómo yo no voy a agradecer a Dios por mi papá si mi papá es un alcohólico que me tira trompadas, que cuando yo era chiquito me decía no te puedo ver así, andate, no sos mi hijo, no te quiero? ¿Cómo voy a agradecer a un hombre que nunca me quiso? Que siempre me dio la espalda. ¿Cómo voy a agradecer a un hombre que cuando tuvo que abrazarme no me abrazaba? Y comencé a entender de que tenía que darle gracias a Dios por mi papá. Porque el pastor me dice, ¿sabes por qué? Porque si vos no tenías esa relación con tu papá, no hubieras conocido la paternidad de Dios como la conoces ahora. Entonces le entregué a Dios la vida de mi papá. Y mientras estaba en Buenos Aires, cuando llego a Mar del Plata, me encuentro con que dice, te tengo que contar algo. Yo a mi papá le dejaba una Biblia, chiquitita, ¿viste esas de los Gedeones? Le dejaba la Biblia ahí y mi papá, ¿viste? La tenía al lado de la mesita de luz. Mi papá se levantaba literalmente, yo siempre le dije, hoy no, digo, vos papi, para mí vos calentabas el vino para tomar mate. Porque se levantaba tomando y se acostaba tomando. Y él agarraba y tenía un modular y abría la puerta de abajo, sacaba el vino y tomaba todos los días, así era. No tomaba mate, tomaba vino. Y bueno, y él hizo, o sea, se levanta esa mañana, me cuenta él, y dice que por allá tenía todas las piernas inmóviles. No podía mover las piernas. Entonces comenzó a asustarse. Toma la Biblia que yo le había dejado y comienza a leer la Biblia. Y comienza a recobrar fuerza en las piernas. Mientras yo estaba en Buenos Aires, cuando lo conocimos, pastor. Y comienza a recobrar fuerza en las piernas. Y dice que se levanta, entonces comienza a recobrar fuerza en las piernas y va igual a buscar el vino. O sea, era eterno, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿No querés entender cuando que le diga? Y cuando fue, abrió así, dice que abrió el vino y dice que comenzó a sentir náusea. Y comenzó a sentir ganas de vomitar. Y se sentó y dijo, si vos Dios no querés que yo tome más, sácamelo vos. ¿Qué pudo haber pasado? Hasta el día de hoy no volvió a tomar una gota de alcohol. No puede sentir el olor a tierra porque vomita. Porque alguien se presentó en esa casa y fue Jesús que estaba en esa casa. Pero antes de eso yo había tomado, a mí me gustaba antes de ir a la iglesia jugar a la PlayStation, como a muchos les gusta, no sé, a los chicos les gusta, ¿no? Jugar a la Play. Hoy está la Play 4, la Play 5, y juegan, bueno, los chicos lo vemos todos los días. Y a mí me gustaba jugar a la Play 2 en ese tiempo. Y tenía un montón de CD. Y recuerdo que una vuelta, antes de que pasara todo eso, y de venir a Buenos Aires, recuerdo que estaba una vuelta sentado en la punta de la cama y había un CD de una caja del juego y tomo y lo empiezo a leer. Y cuando empiezo a leer esa caja, a mí me gustaba mucho jugar a los de fútbol. Y en eso estaba poner, no sé, el Boca del 75, la Argentina del Maradona del 90, y equipos viejos y equipos nuevos. Entonces te decía el juego esto: ¿te atreves a cambiar la historia? Y te desafiaba el juego a cambiar la historia. Por ejemplo, Argentina no había salido campeón en el 90, pero vos a través del juego jugabas y decías, oh, salimos campeón. Pero el juego te hacía esa pregunta como intensificándote a jugar. Y el Espíritu Santo me habla al oído y me dice, ¿te atreves a cambiar la historia? Y yo levanté mi cabeza, miré a mi papá alcohólico, a mi hermano drogado, a mis tíos, a todo eso, y dije, sí, Señor, me atrevo a cambiar la historia. Y vine a Buenos Aires, y Dios comenzó, y cambió la historia de mi papá. Porque hoy mi papá está con mi mamá. Hoy compartimos un asado, nos reímos en familia. Y cualquiera que vea a mi papá diría, no puede ser que este hombre haya sido el alcohólico que fue. Y hace unos días, hace un tiempo, se hizo unos estudios. Y cuando Dios hace algo, lo hace completo. ¿Cuántos saben que Dios hace las cosas completas y no las deja por la mitad? Y dice que hizo unos estudios y el médico le hizo los estudios en el hígado. Y el hígado dice, no, lo tenés perfecto, no tenés nada en el hígado. O sea, como si nunca hubieran tenido nada.
Porque Dios es así. Y las hace completas las cosas. ¿Y sabés lo que pasó con mi hermano? Ahí fue cuando comenzamos a conocer con mi esposa. Comenzamos a orar nosotros por la familia, orábamos, ayunábamos y cuando mi hermano estaba perdido en las drogas. Mi hermano le vendía la zapatilla al hijo para drogarse, decía no le quedan estas zapatillas. Iba y se las vendía en el barrio, que suele pasar acá también seguramente, no todos ven esas cosas. Y mi hermano en una ocasión comenzó a entrar en estado de droga, de tal manera que se acuesta a dormir en la casa y no se da cuenta de lo que estaba pasando y se prende fuego toda la casa. Pero lo que no se prendió fuego es la Biblia que le había regalado. Y de ahí salió corriendo y se convirtió al Señor. Porque le dije, sí, quiero cambiar la historia. Sí quiero cambiar la historia. Pero todo comienza en una casa. Como recién decía la hermana y cantaba, anhelo conocerte, Espíritu Santo. ¿Sabes dónde te vas a conocer? No se trata de venir acá y danzar y orar y cantar, está bueno, compartimos todo, es parte del cuerpo de Cristo. Y como estamos en este tiempo de lo apostólico y lo profético, ¿saben para qué vienen acá y para qué venimos acá nosotros? Como ministros. La Escritura dice que en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que a uno constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Por ahí intercambié los roles, pero son los mismos porque son los 5 ministerios. Y si vos lees el otro versículo que es el 12, dice para equipar y perfeccionar a los santos para la venida del Señor. O sea, los 5 ministerios son para perfeccionar y capacitar a la iglesia para que siga creciendo y para que se siga desarrollando en la calle. Acá no es para decir el super pastor, el super evangelista, el super maestro. No, somos llamados a capacitar y preparar al cuerpo de Cristo para que funcione en la calle. O sea, vos acá venís a una escuela a prepararte, a capacitarte, a aprender y a desarrollarte en el Señor para que también funcione en la calle, pero primero en tu casa. Tiene que funcionar en tu casa. Yo conocí al Señor, ya conté un poquito porque el pastor habló y no me conoce. Yo conocí al Señor, pero antes de conocer al Señor, nací, como nacieron todos, de una mamá. Y cuando nací, mi mamá me cuenta que a los 3 meses de vida, de mi cuerpo se forma todo un cordón de granos. Cuando se cierra ese cordón de granos dice que mi cuerpo se brota todo. Y comienzo a estar todo lastimado, comienzo a tener cáscaras, comienzo a tener infección y comienzo a estar internado. ¿Saben cuántos años estuve internado de esa manera? 16 años. 16 años que vivía 2 meses en el hospital y 2 días en mi casa. Y cuando iba a mi casa, para estar con mi familia, por lo que los médicos me daban unos días, mi papá me decía alcohólico, andate, no te puedo ver así. La verdad que no te puedo ver así, andate. No, andá, y me encerraba en la pieza. Ya toda mi cara llena de cáscaras, mi cuello era lleno de cáscaras, la cabeza llena de cáscaras, la gente no se acercaba a mí porque emanaba olor a podrido por la infección. O sea, imaginate un niño que cuando veía a la gente era todo lleno de cáscaras. Tengo fotos, no traje esto, no. Tengo fotos de eso un día, las podemos compartir si no te da impresión. Y entonces no podía usar ropa, la ropa se me pegaba al cuerpo. Hoy gracias a Dios puedo usar ropa, así que hay parte de la historia que ya la puedes ver. Y la ropa se me pegaba al cuerpo, entonces cuando la ropa se me pegaba al cuerpo yo tenía que hacer esto, y cuando hacía esto salía toda la cáscara y quedaba todo el cuerpo en carne viva. A todo esto mi mamá intentó por todos los medios sanarme, me llevaba a un brujo, me llevaba a otro brujo, me llevaba a un lugar, me llevaba a otro lugar. Una vuelta, dice una vecina me cuenta que yo estaba tendría 2 o 3 años, y estaba todo desnudo y con el calzoncillo puesto, y dice que estaba sentado arriba de la mesa, mi mamá parada llorando y desesperada porque me veía a mí que yo estaba todo lastimado y debilitado, me caía de la infección.
Y dice que una mujer le golpea la puerta a mi mamá y le dice, Mari, y mi mamá le abre, y cuando le abre mi mamá, dice que esta mujer le dice, vamos que tengo que llevar a la iglesia a Luis. Le decía, no, Dios no existe, le decía a mi mamá, porque si Dios existiera, mi hijo no estaría así. Le decía, si vos no lo querés llevar, no yo lo llevo. Entonces me toma la mujer y va con mi mamá a la iglesia, y la iglesia era muy grande, o sigue siendo muy grande, porque sigue estando la iglesia, y había gradas, y había un pastor de otro lado, que lo que escuché yo, lo que me cuentan ellos, que era de Chile, y yo estaba envuelto todo en sábanas, y la iglesia estaba llena, viste, como cuando viene un pastor y lo anuncian y demás, y estaba llena la iglesia, arriba, abajo, en todos lados. Y dice que este hombre comenzó a hablar, y yo estaba de espalda, todo tapado. Y comenzó a hablar y comenzó a decir, yo voy a sanar a ese nene, yo voy a hacer cosas con él, yo voy a hacer esto y aquello. Y a vos te digo, mujer, que lo traigas acá adelante, voy a hablar con él. Y nadie decía nada. Y la segunda vez fue lo mismo y nadie decía nada. Y la tercera vez este hombre agarró y me cuenta que apuntó con el dedo y dijo, es ese niño que está ahí envuelto, entre el medio de una multitud. Llegó al lugar, lo dormí, pero todavía no me había sanado el Señor. Y yo lo único que deseaba, mientras fui creciendo, deseaba morirme, porque realmente verme así era verme que la gente me discriminaba, me decía el sarnoso, me decía mirá el leproso, mirá esto, y la gente me miraba y se alejaba de mí porque decía me va a contagiar. Y yo en mi corazón era cada vez más dañado porque decía no voy a contagiar porque mi familia no está así, no tiene nada. Entonces deseaba morirme. Y quería cuando llegaba a la casa de mi mamá, o a la casa de mi papá, quería que mi papá se acerque y me abrace. Y mi papá cuando yo me acercaba, él agarraba y me decía, no, andate, no te puedo ver así. Y me cerraba en una habitación y me cerraba todas las cortinas y me ponían un televisor y yo estaba ahí todo tapado. Que tampoco, por lo que te quiero decir, tampoco quería dormir, porque cada vez que dormía, imagínate, todo el cuerpo lleno de cáscaras con infección, y cuando me acostaba, era que me acostaba y se me pegaba la almohada a la cara. Entonces, cuando hacía este movimiento, se me arrancaba y quedaba todo en carne viva. Los médicos me habían hecho 7 transfusiones de sangre porque decían que la enfermedad estaba en la sangre. Y nada. Traían medicación de afuera y nada. Pero Dios es fiel. Y recuerdo que ni siquiera la brisa podía sentir porque me partía la carne. Hace unos días hablábamos con una mujer y me decía, y yo me acuerdo cómo estaba muy, la verdad que era impresionante. Era impresionante ver yo usar camisa, olvidate, era todo lleno de sangre, infección, los cuellos duros. Las articulaciones no podía hacer esto porque se me partía. Y fueron 16 años que viví dentro del hospital, me enseñaron a hablar los médicos, me enseñaron a caminar los médicos. Mi vida eran los médicos. Mi vida eran los médicos. Pero cuando estaba en ese hospital, yo veía la muerte pasar, veía cosas en ese hospital y también veía a Jesús. Y no conocía al Señor porque nadie me había ido al hospital a predicar la palabra, nadie me había ido al hospital a predicar. Mi mamá te cuenta que me había llevado a la iglesia, pero yo era muy chico, no recuerdo. Ella dice que una vuelta me llevó a la campaña de Carlos Anacondia, y Anacondia, ella tuvo una entrevista con Anacondia y honramos a ese hombre que Dios usó y sigue usando. Y mi mamá, y él le dijo a mi mamá, él se va a sanar cuando cumplirás a Dios. Claro, y mi mamá, como toda mamá, ¿no? Desesperada, ¿qué hacía? Me sacaba de ahí y me llevaba a un lugar porque ella agarraba y quería que ya sea sanado. Imagínate esa campaña donde todos lo sabemos, oraba a Carlos por alguien y esa persona era sanada, tiraba las muletas, salía corriendo, andaba en bicicleta, qué sé yo, un montón de cosas. Y ella me llevaba a mí, un nene todo lastimado, sin poder caminar, oraba por mí y él me decía, porque no se trataba de él, se trataba de él. No de Carlos, se trataba de Dios. Así que no tenía infancia, no podía jugar a la pelota, no podía tener amigos.
Y a veces cuando estaba en esos días, 2 o 3 días o 5 días, mi mamá me notaba en un colegio y me llevaba al colegio y yo recuerdo que estaba sentadito en un rincón y con un gorro y me tapaba hasta acá y se me pegaba, todo el gorro en la cara y era ver toda la infección y los chicos se me reían, me decían cosas y a mí me sacaban afuera y la maestra agarraba y hablaba y decía, chicos, él tiene problemitas, él le explicaba y yo estaba afuera y escuchaba todo eso. Y los médicos le habían dicho a mi mamá que ya a los 16 años me iba a morir. Habían hablado con ella y le habían dicho que a los 16 años ella no iba a poder resistir todo eso, porque yo pesaría, por ejemplo, en vez de, yo tendría que pesar 20 kilos y pesaba 20 kilos más 5 de infección. Porque todo estaba todo en el cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Y recuerdo que cuando me bañaba se me caían todas las cáscaras y quedaba todo en carne viva. Así que por ese motivo era que si usaba ropa se me pegaba el cuerpo. Y los médicos tenían que cortar con bisturí y arrancar todo eso adentro de la carne. Porque cuando yo dormía, eso se empezaba como a meter, porque empezaba todo a abrirse la carne y a meterse todo dentro del cuerpo. Y en un momento estaba sucediendo lo que los médicos habían dicho que iba a suceder. Y me estaban viendo. Tenía 16 años. Estaba por cumplir 16 años. La enfermedad había atacado la vista. Había producido un virus y estaba quedando ciego. Tenía todos los ojos tapados. Tenía los ojos vendados y estaba en una sala aislado porque cualquier virus, cualquier cosa me mataba. Y cumplía los 16 años ese día. Y recuerdo que mi mamá se va a su casa para estar con mis hermanos porque teníamos más hermanos. Tengo más hermanos. Y yo hice lo que nunca pensé que iba a hacer. Lo que nunca pensé que me imaginé que iba a hacer. Yo pasaba por un espejo, para que te des una idea, pasaba por un espejo y me veía todo lastimado y comenzaba a llorar y decía, no quiero vivir más, quiero morir. O estaba en la casa de mi mamá y no podía dormir y me empezaba a picar todo el cuerpo porque era una picación impresionante ya que tenía todo el cuerpo de esa manera. Entonces para agarrar, cuando empecé a buscar al Señor y ir a la iglesia, leí la historia de Job y dije, muy similar. Y recuerdo que me picaba el cuerpo y que mi mamá me decía, no te rasques porque es peor, porque más infección, más te lastimás, más profunda se hace la herida. Entonces mi mamá era muy meticulosa y agarraba trapos con lavandina por toda la casa. Hasta los pisos le pasaba la lavandina con el trapo. Entonces yo a la noche no quería dormir porque sabía que el otro día iba a estar todo pegoteada las sábanas y también, mi mamá por ahí me pegaba porque decía, no, sacar la sábana, tengo que lavar la sábana. Una mujer cansada también por toda la situación. Porque era arrastrarse con todo eso. Y agarraba los trapos de lavandina y me los ponía en el cuerpo para sentir. Prefería sentir que la lavandina me quemaba el cuerpo y no me picaba. Hasta ese extremo llegaba. O sea, cuando cumplía los 16 años y la enfermedad estaba atacando la vista, yo dije, ya está. Quiero morirme, ya no quiero vivir más. Entonces, tomé una decisión que algo, como te digo, que nunca pensé que iba a hacer. Me bajé de la cama. Y cuando me bajé de la cama, yo siempre, fui chiquito, ya lo saben, les tengo que decir, ¿no? Era chiquitito. Y me bajé de la cama, me arrodillé como pude, con el suelo, con los ojos vendados, y le dije esto. Yo no sé quién sos. Sé que existís porque te soñé. Y te vi. Muchos dicen que haces milagros, pero conmigo no pasó. Pero si vos realmente existís, y si de verdad sos Jesús, y si de verdad sos Dios,
saname. Y si no me vas a sanar, matame, porque yo no quiero vivir más. Quiero ser un nene normal, quiero vivir, quiero disfrutar con los chicos, quiero jugar, quiero tener una familia el día de mañana, quiero que vos hagas algo. Y si no vas a hacer nada, mátame. Y algo comenzó a entrar en mi oído y tocar mi corazón. Y yo comencé a llorar. Y recuerdo que ya me había hecho el hábito de no llorar porque cada vez que lloraba, la carne se me empezaba a abrir. Y cuando llegaba una gota de lágrima acá, era toda una gota de infección. Entonces esa lágrima me ardía, me hacía arder la piel. Entonces había decidido no llorar más. Y comencé a llorar y comenzó mis vendas a empaparse. Y comencé a sentir un amor que nunca había sentido y que me abrazaba. Y algo comenzó a pasar. Los médicos decían que me moría. Y al mes tenía el rostro sano. Y al mes tenía el cuello sano. Y al mes me dieron el alta. Y Dios hizo la obra. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Por eso lo que quiero decir es que todo comienza en una casa, en un lugar. Y yo me decía, ¿qué tiene que ver esto? Y sí, si el hospital era mi casa, era mi vida. Cuando lo conocí a Yami, lo conocimos nosotros y yo había estado 16 años internado en el hospital. Lo conocimos en la casa de ella, por un amigo. Y bueno, hablábamos todo, como si nos compartíamos. Los padres ya tocan, son músicos, los hermanos, y compartimos la palabra y demás. Y en un momento, una vez estábamos hablando, sentado con el papá y ella cuenta de que Dios la había sanado, de 16 años, de ama y demás. Y ella dice, no, sí, porque el doctor Ramos. Cuando dijo el doctor Ramos, yo, ¿quién dijiste? El doctor Ramos, me dice. Y yo digo, el doctor Ramos fue mi médico toda la vida. Nunca nos habíamos cruzado en el hospital. O sea, Dios a ella le había sanado a los 16 años, a mí Dios me había sanado a los 16 años, pero yo no la conocía. Y si la hubiera conocido, no creo que yo que Dios tan vivo. Era muy difícil, me decía, ¿te gusta esta cascarita? No, tranquilo. Y cuando escuché eso, siento la voz del Espíritu Santo y me dice, esto no es casualidad, es causalidad. Así que ya vemos pasar. Dios ya tiene todo planeado y todo perfeccionado. Pero comienza en la casa. Que tu casa sea un templo del Espíritu. Que tu vida sea un templo del Espíritu. Nosotros en casa tenemos siempre el televisor prendido con alabanzas, con adoraciones. Y siempre en casa vas a encontrar eso. Vas a mi casa y encontrás que eso pasa. Porque es necesario que tu casa sea una casa del Espíritu. Pues sí, pero mi hijo está perdido en las drogas, mi papá está perdido en las cosas. Te estoy contando cosas que me pasaron a mí. Que decidí buscar al Señor, que decidí servirle al Señor, que decidí dejar todo en las manos del Señor y de esa manera comenzó a transformar, como un efecto dominó. Mi familia, mi papá son 11. De esos 11 hermanos, ninguno me fue a ver al hospital. Ninguno. Pero cuando mi tío contrae cirrosis, el más grande, me entero y voy al hospital, un hospital privado. Cuando voy al hospital privado le predico el evangelio a mi tío, el primo me dice, no, te agradezco. Y una vuelta le digo, ¿lo puedo cuidar? Sí, me dice. Lo agarré, yo en ese tiempo estudiaba en el seminario. Llevaba el libro, llevaba la Biblia. Y estaba ahí con mi tío y me metía en el baño y oraba. Me ponía a orar y me ponía a orar con mi tío. Bueno, pasó esa vuelta y a la semana mi prima me dice, mirá, el tío se muere. Se muere. Le dieron 3 días de vida. Digo, ¿me permitís que vayamos con un amigo, un evangelista a orar por él? Bueno, me dice.
fuimos nosotros. Cuando entramos a ese lugar, cuando entramos con este evangelista, comenzamos a ver que el estómago de mi tío se revolvía como si fuera, no sé, como que alguien lo movía adentro. Y comenzamos a orar en esa habitación, mi tío estaba en coma. El hombre que estaba al lado se comenzó a manifestar. Oramos por él y fue libre. Bueno, oramos por mi tío, todo, mi tío estaba en coma, me fui. Como a los 2 días le mando un mensaje a mi prima y le digo, Paola, ¿cómo está el tío? ¿Podés venir? Me dice, sí, le digo. Fui a las 2 horas, cuando voy a las 2 horas, ¿a dónde estaba mi tío? Sentado en la silla. Los médicos dijeron que a los 3 días se moría. A los 3 días vinieron plata. Porque algo sucedió, porque una persona decidió. Porque el Evangelio es decisión. ¿Cuántos saben que el Evangelio es decisión? Nadie te obliga. Nadie te obliga a estar acá. O vos estás obligado. No. Decidimos servir al Señor, queremos buscar al Señor, queremos cambiar y queremos que algo pase en todas las áreas de nuestra vida, ¿o no? Alguien decidió. Cuando Dios agarra y crea a Adán y a Eva, forma a Adán y a Eva, le dice, no coman de este árbol. Pero quien decidió hacerlo fueron ellos. Y la Escritura dice, yo he puesto delante de ti el camino del bien y del mal, tú eliges. ¿Quién elige? ¿Dios o vos? Vos. Por supuesto que hay señales y el Espíritu Santo nos habla y Dios nos llama, pero vos decidís. O sea, vos decidís cambiar la historia o dejarla de esta manera. Yo decidí cambiar la historia. Ahora, ¿cuál es tu decisión? Hay cosas que Dios tiene para vos que ni siquiera vos te imaginás. Que ni siquiera vos podés pensar. Yo jamás podía pensar de que estaría en este lugar hoy. Como muchas veces lo pensé, porque yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, imagínate, un chico que no sabía leer, que no sabía escribir prácticamente, que no tenía lectura comprensiva. Y llego a la iglesia, el Espíritu Santo me bautiza al mes y medio de estar en la iglesia. Todavía no había sido bautizado por agua, tenía el pelo largo, tenía 24 años cuando llegué a la iglesia, porque a pesar de que Dios me había salvado a los 16, nadie me había predicado el Evangelio y no lo entendía. Alguien me predicó el Evangelio, llegué a los 24, con el arma en la cintura porque mi vida estaba desesperada. Porque a pesar de que mi cuerpo había sido sanado, mi corazón todavía no. Y tenía que perdonar. Y tenía que cambiar. Tenía que perdonar a un papá que me había dado la espalda, que me quería pegar, que no me aceptaba como hijo hasta ese día. Tenía que perdonar a una mamá que por ahí, a pesar de que me amaba porque estuvo conmigo, me golpeaba cuando era chico. Yo estaba todo lastimado y eso me había marcado el corazón. Porque yo decía, ¿por qué lo hiciste? Si me dolía, tu golpe me dolía. No solo me dolía porque eras mi mamá y porque te necesitaba, sino porque mi carne me dolía. En una ocasión yo estaba en el hospital y me entero de que mi mamá no venía, hacía 3 días que no venía. Y resulta que mi mamá estaba internada en un hospital quitándole un cáncer. Y yo estaba perdiendo todo lo que tenía, que era ella. Y mi mamá se tenía que quedar y dice, me contaron después que ella se levantó y dijo, mi hijo me necesita. Mi hijo me necesita. Una palabra que suena en mi espíritu. Mi hijo me necesita. Mi mamá se levantó y fue a su hospital. ¿Cómo estaba? Pero todo eso tenía que ser sanado igual. Porque en ella había un montón de cosas buenas, pero un montón de cosas que me habían marcado. Y cuando llegué a la iglesia, me pasó eso, que bueno, fui libre, todo bien. Me había agarrado el arma, lo guardé, dije, bueno, listo, guardo el arma, lo pongo abajo de la almohada, la tengo ahí por las dudas. ¿De verdad? No la voy a usar, la tengo por las dudas. Y recuerdo que en una mañana me levanto, yo había estudiado en la iglesia, me levanto, un mes y medio tenía de estar en la iglesia. Me levanto y escucho una voz en mi oído que me dice, tira lo que tienes debajo de tu almohada. Te hablo de esto porque todo comienza en la casa. Y yo digo, no, debo estar loco, no estoy bien. Y escucho la voz al ratito que me dice,
mira lo que tienes debajo de tu almohada. Yo ya estaba, viste, ya más preocupado, o sea, no era casi cura, era algo que estaba pasando de verdad. Y comencé a hablar con esa voz. Me decía, pero si no la tengo ahí, no hago nada, o sea, está ahí. O sea, no la voy a usar, es por las dudas. Así como te digo, y la voz me decía, te dije que tires lo que tienes debajo de tu almohada. Y en un momento esa voz, por supuesto, me ganó, y vino la voz del Señor, ¿no? Y agarré el arma, cargué toda el arma con las balas que tenía, que eran 6, y agarré un pozo de un baño ciego y dije, diablo, te entrego lo que es tuyo. Lo tiré. ¿Sabes qué pasó? A la noche recibí el bautismo del Espíritu Santo. Fui lleno del Espíritu Santo, comencé a hablar en lengua y comencé a profetizar y no entendía nada. Imagínate si nunca había ido a la iglesia. Lo único que sabía de la iglesia es que cada vez que pasaba había una mano que me agarraba del pecho y me metía para adentro. Era todo lo que sabía. Dios existe, Dios es real. Y comenzó a pasar por eso, porque tomé una decisión. Las decisiones marcan un antes y un después en tu vida. Las decisiones marcan un antes y un después en tu vida. Fíjate que dice en el libro de Corintios, capítulo, de primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 12, dice que habían los hombres. Perdón, si lo leo bien, así nos queda. Primera de Crónicas. Versículo 2, capítulo 12, versículo 8. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Lo único que sé es que vos no te vas a ir de acá hoy como tú. Dice, mirá, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros en escudo y en paves. Sus rostros eran rostros como leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Los rostros de los hombres que estaban con David eran rostros como rostros de leones. O sea, un león. ¿Quién es el león? Es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Y ese león de la tribu de Judá, ¿dónde está? Dentro tuyo y dentro mío. Y mi rostro en el espíritu es un rostro de león. Entonces soy un hombre preparado para la guerra, preparado para estar en todos los campos de la tierra. Porque hay algo que porto, que es a Jesús. Y eso que porto, y ese rostro de león, eso tiene que pasar en mi casa. Me tengo que enojar con lo que está pasando, para que eso que está pasando sea expulsado de mi casa. Para que aquello que está impidiendo que la gloria de Dios esté en mi casa sea expulsado, pero me tengo que levantar como un hombre diferente, como una mujer diferente. Por eso yo quiero decirte que tu casa es una casa importante para Dios. Quiero decirte que tu casa es una casa donde Dios quiere habitar y quiere meterse. La Biblia dice que en el libro de Reyes, dice que Eliseo pasaba por un lugar y una mujer preparó una habitación para el hombre de Dios. Le dijo, yo quiero que este hombre esté en mi casa porque algo tiene que no tengo yo. Que a vos te busquen por lo que vos tenés en tu casa. Yo no sé qué está pasando en tu casa. Si tenés problemas con tus hijos, si tenés problemas con vos mismo, si tenés problemas con tu esposo o lo que sea. Pero algo puede pasar si tomás esta palabra. ¿Sabes cuál es lo importante? Jesús estaba en la casa. Jesús estaba en la casa. Ya no se escuchaban gritos, ya no se escuchaba lo que decía Pedro, porque Jesús estaba en la casa. Y hubieron 4 hombres que dijeron, a mí no me interesa romper el techo de este, ni que se enoje o que no se enoje, a mí me interesa ver a Jesús, porque Jesús está en esa casa y yo quiero lo que está en esa casa. Va a haber gente que va a venir corriendo a tu casa por lo que vos tenés. Va a haber gente que va a venir disparando porque va a decir, algo tiene esa mujer, algo tiene ese hombre que yo necesito lo que él tiene. Eso que vos tenés es a Dios. A mí hay mensajes de texto, gente que me busca. La otra vuelta
Otra vez me llaman por teléfono, yo he ido a buscar al nene, había ido a buscarlo a la cancha de fútbol, me llaman por teléfono, vení Luis por favor a mi casa, porque algo está pasando. Voy a la casa de ellos y el hermano estaba afuera, era de día, 12 del mediodía, 12 del mediodía. Y había un chico que lo tenían entre 5, estaba manifestado afuera. ¿Sabes qué es lo que pasó en peligro? 12 del mediodía. Afuera. Porque te van a buscar por lo que vos tenés. Porque no, ni siquiera vas a necesitar anunciar nada, porque algo tenés y eso se va a reflejar. Y eso va a ser mostrado. Porque algo vos y yo tenemos. Estamos en un ministerio y funcionamos en un ministerio con que somos capacitados y preparados, pero que no quede la capacitación y la preparación. ¿Cuántas veces escuchamos que hay gente que va y hace cursos, y hace estudios, y hace cosas de albañilería, de electricidad? Pero ¿sabes cuándo sabes realmente? Cuando comenzás a entender muchas cosas, cuando estás preparado y también vivís en el campo. Porque a pesar de que estudies y que lo sepas teóricamente, tenés que ponerlo en práctica. ¿Hay algún albañil, algún electricista acá? ¿Algún? ¿Hay alguien? No sé, lo que sea. Funciona cuando empiezas a trabajar en el lugar, ¿o no? Porque levantar una pared no la aprendés en la hoja y en el papel, lo aprendés cuando ponés la cuchara, agarrás el balde, ponés el plomo, lo que sea, lo aprendés ahí, en el campo de batalla. Y vos acá venís a prepararte, a capacitarte, como hablé de los 5 ministerios recién. Pero lo tenés que vivir afuera. Lo tenés que ejecutar afuera. Y este lugar tiene que ser lleno de la gloria de Dios. Porque vos ya traés la gloria de Dios de tu casa. Porque vos ya la buscaste en tu casa, porque ya lo viviste en tu casa y acá venís a traer más gloria de lo que hay. Por eso yo quiero que oremos. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie. Qué bueno ver que los jóvenes sirven al Señor. Te hablé de que yo tenía 24 años, cuando llegué a Buenos Aires tendría 26. Y servía al Señor con todo mi corazón. Y lo servimos ahora. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo un montón de cosas, ¿no? Le habrá pasado al pastor. Y vamos siendo capacitados. Y vamos viendo un montón de cosas. Cuando llego a la ciudad de Rosario, después de venir a Buenos Aires, el Espíritu Santo me habla y me dice que vaya a Rosario. Y yo recuerdo que Carmela agarré y tenía un pasaje que me lo habían sembrado. Y yo decía, si vos no me hablas y me decís que vaya a Rosario, yo no voy a ir. Y hasta el último día Dios me habla en sueño y me dice, ve a Rosario, yo te voy a usar. Va más allá de lo que yo te estoy contando porque la gloria es para Él, siempre lo dije. Comencé a ver gente que se manifestaba, gente que era sanada. Por eso estábamos hablando al Señor, como lo vamos a hacer ahora, y hacía esto, y la gente se empezaba a manifestar en los bancos. Porque en la casa buscaba al Señor. Porque ¿sabes lo que pedía? Te voy a revelar un secreto. ¿Sabes lo que pedía? Agarraba y pedía lo único que pedí cuando llegué a Rosario fue una habitación para orar. Dije, si vos no estás conmigo en cada reunión, yo no puedo hacer nada. Porque la gente no viene a buscarme, viene a buscarme vos. Y cada uno de los avivamientos que vos vas a leer, si alguno estudia o le gusta leer, leete, no sé, el avivamiento de la calle Azusa, por el hombre William Seymour, y vas a encontrarte que cada avivamiento, William Branham, Charles Finney, Catherine Kuhlman, Benny Hinn, todos esos hombres que fueron usados por Dios en avivamiento, fueron porque buscaban al Señor. No hay algo secreto, wow. Es buscarlo a Él. Si vos te pones a leer la Escritura, te encontrás con que Jesús se apartaba y estaba una noche orando. Y después Dios lo usaba en gran manera. Vos querés hacer cosas, querés funcionar,
¿Querés prepararte y capacitarte? Búscalo a Él. Agarrar un cuarto y orar y decir: yo no me voy a levantar hasta no ser lleno del Espíritu Santo. Yo no voy a levantarme hasta que no vea que vos te estás manifestando en todas las áreas de mi vida. Porque Él es bueno. Yo trabajo en la ciudad de Mar del Plata, trabajo en la municipalidad. Hace unos días en el hall central del municipio había una reunión, un culto, donde muchos pastores estaban adorando al Señor. Cuando yo entré en la municipalidad dije: Señor, este lugar tiene que ser glorificado tu nombre. Y había una reunión en el hall central, adorando todos al Señor. Nunca había pasado en Mar del Plata. No digo que fui yo, no. Porque Dios usó otra persona para que eso pase. Pero estar en un lugar y entender que somos canal de bendición es importantísimo. En tu trabajo tenés que ser canal de bendición. Yo entré a trabajar en la construcción en un lugar, y cuando entré a trabajar en la construcción en un lugar, esa vuelta, comencé a decir: Señor, ¿por qué estoy acá? Y Dios me habló y comencé a predicar a los chicos. Mientras trabajaba, comencé a predicar a los chicos y 5 personas se convirtieron al Señor y les regalé Biblia. Porque vos sos canal de bendición en donde vayas. Pero tenemos que conocerlo a Él. Como cantaba la hermana y como cantaba el pastor. Anhelo conocer. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Vamos a hablarle a Él. ¿Puedes cantar esa? ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Levanta tu mano al cielo. Todos la saben esta canción, ¿no? ¿Todos la saben? Vamos, adorale. Que tu voz se escuche en el cielo. Vamos, cerrar tus ojos en esta noche. Cerrar tus ojos y adorar a Él. Algo va a pasar en este lugar.